Así que el día de hoy vamos a hablar sobre los métodos de enseñanza activa que hemos desarrollado, principalmente a nivel universitario, pero gran parte de nuestra inspiración proviene de los niveles de preescolar hasta el grado 12 que se considera en Estados Unidos. Ahora, el tipo de enseñanza tradicional, que son las disertaciones, tiene muchísimo tiempo de existencia. Aquí tenemos una ilustración del siglo XIV de Enrique de Alemania, que está dando una clase a los estudiantes universitarios. Si vemos de cerca, van a ver algunas caras que solemos ver en este tipo de clases. Viendo la fila de hasta atrás, tenemos algunos estudiantes platicando. Tenemos a alguien que ya se quedó dormido al frente y luego tenemos la primera fila que está al pendiente de cada palabra. Este tipo de enseñanza ha sido el método más aceptado específicamente a nivel universitario. Sin embargo, en Estados Unidos y en otros países estamos viendo un problema, que es específicamente en la educación de las disciplinas STEM, que son la ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Tenemos volúmenes de abandono muy altos en Estados Unidos, en donde vemos que la mitad de los estudiantes que quieren estudiar ciencias se tardan 6 años en sacar su licenciatura, algunos de plano abandonan la universidad o cambian de licenciatura. Vemos que muchos de los estudiantes que abandonan lo hacen en el primer y segundo año de la universidad y generalmente identifican que son prácticas inefectivas como este tipo de disertación, como el tipo de razones por el que abandonan, entonces cambian de licenciatura porque no se sienten inspirados. Ahora, tenemos el informe al presidente, el cual nos ayuda a elaborar el doctor Molina, en el que tenemos algunas sugerencias para este problema. Y una de estas soluciones es ver cómo enseñamos las disciplinas STEM a los estudiantes. En todo el país hemos visto a los profesores que realmente están respondiendo a este llamado a cambiar el tipo de instrucción. Vemos ahorita que los estudiantes tienen estos pequeños controles remotos. Les hacemos preguntas de opción múltiple, lo discuten para responderlas y finalmente podemos ver lo que piensan en tiempo real en una clase. No solamente les estamos imponiendo el aprendizaje, también tienen preguntas abiertas a la discusión. Este es mi amigo el doctor Scott Freeman, que aquí les está dando clase a más de 600 estudiantes. Ellos discuten problemas de biología en la clase y si él puede hacer esto con 600 estudiantes, hay quien lo puede hacer en un salón de clases más pequeño. Y finalmente tenemos actividades con hojas de trabajo. Yo les pido a mis estudiantes que resuelvan problemas en papel y camino por el salón. Tenemos a varios profesionistas a su nivel que les ayudan a resolver sus preguntas y aprender. Son distintas oportunidades cuando estoy yo ahí para que también piensen en el material que están utilizando. El uso del aprendizaje activo realmente cambia el tono de la clase. Aquí tenemos del lado izquierdo un salón en Cornell. Vemos que el instructor está haciendo varias cosas, pero los estudiantes realmente nada más están viendo hacia adelante, tal vez tomando notas. Y del lado derecho tenemos la otra clase en la que se agrupan los estudiantes para resolver los problemas con sus compañeros durante el periodo de clase y luego reportan sus respuestas usando estos controles remoto. Vemos que están más contentos, que platican, pero una de las preguntas principales es si realmente están aprendiendo en estos salones de aprendizaje activo. Para responder esta pregunta hace varios años, yo participé en lo que se llama un metaanálisis. No realizamos ninguna investigación nueva, tomamos lo que ya existía y lo reanalizamos de un método nuevo. Aquí comparamos 225 estudios en un método de enseñanza tradicional contra los cursos de aprendizaje activo en ciencias y matemáticas. Lo que se hacía era enseñar 2 secciones de la misma clase, una con disertación y la otra con enseñanza activa. Y luego comparamos el desempeño de los estudiantes
con evaluaciones comunes para ver la tasa de reprobación de las clases. Entonces, tenemos dos resultados fundamentales sobre la enseñanza activa. Primero, que esta baja las tasas de reprobación y es lo que queremos. Queremos ver menos estudiantes que reprueben para que se sientan mucho más bienvenidos en las disciplinas STEM. Luego, si vemos el total de estos estudios, la enseñanza activa mejora el desempeño de los estudiantes en las clases de STEM a nivel universitario. Tenemos las curvas. En rojo tenemos la enseñanza tradicional y en azul la enseñanza activa. Ahora, no es como una prueba clínica de medicamentos. Si lo fuera, nos la hubieran cancelado porque los estudiantes en las clases tradicionales se vieron en desventaja, o sea que por razones morales nos hubieran cancelado el estudio. Después de publicar nuestros resultados, se realizaron algunos estudios de seguimiento en los que se vio que hubo un mejor desempeño para todas las poblaciones estudiantiles. Lo que es importante es que vimos además mejores resultados en minorías que están subrepresentadas en nuestros campos y queremos ver cambios aquí, obviamente, porque queremos ver más estudiantes que puedan llegar a nivel universitario. Entonces, el cambio a una enseñanza activa también ayuda a los estudiantes que tienen desventajas y son los estudiantes a quien realmente queremos llegar. Ahora, esta es una observación de mis clases, es una clase de enseñanza activa. Invitamos a la universidad a varios estudiantes de preparatoria para que vieran lo que estamos haciendo y que nos digan qué les parece. Ahora, los maestros me dijeron esto, que en una clase típica los estudiantes resuelven problemas ellos solos, contestan las preguntas, toman notas y escuchan. Ahora, yo les di cierta información, una pequeña disertación, hice preguntas de seguimiento, les hice preguntas de opción múltiple, les respondí sus preguntas y caminé por la sala para ayudarlos. O sea que verán que la dinámica es muy distinta a un curso tradicional. Ahora, las flechas rojas las usé para resaltar las preguntas con el clicker, con el control remoto, que es una de las técnicas que parecen funcionar muy bien cuando apenas están empezando en enseñanza activa. El modo en el que esto funciona es que el instructor da cierta información, generalmente a modo de una disertación, hace una pregunta, los estudiantes lo piensan y votan de manera individual. Esto les da un momento de pensar sobre la pregunta y crear una respuesta. Después lo discuten en pares y vuelven a votar. Entonces, como instructor, yo puedo ver en dónde están los instructores en estos dos puntos y comparar su desempeño. Y luego podemos tener una discusión de toda la clase, seguido de 4 preguntas en un periodo de 50 minutos para que los estudiantes participen. Queremos que se arriesguen, queremos que se equivoquen, queremos ver una discusión porque siempre es una oportunidad de crecer y aprender. Así que ahora ustedes lo van a probar. Esta es la parte de enseñanza activa. Esta es una pregunta relativa al cambio climático y al medio ambiente y esta se la hemos hecho a nuestros estudiantes. Cada año la industria local forestal produce 6 a 7 millones de toneladas de madera. ¿Cuál de los siguientes procesos contribuye al incremento de la biomasa de madera? 1. La absorción de sustancias minerales del suelo a través de las raíces, la absorción de las sustancias argónicas desde el suelo a través de las raíces, la incorporación de gas de dióxido de carbono de la atmósfera a las moléculas a través de las hojas, o la incorporación de agua desde el suelo a las moléculas por las hojas. Bien, entonces fue el número 3, la incorporación de emisiones que viene de la atmósfera a las moléculas de las hojas. Muchos de nuestros estudiantes tienen problemas al entender este tipo de temas, entonces es bueno hacerles estas preguntas y así puedo ver el nivel de la clase por sus votos. Ahora, hay muchas cosas que me gustan sobre el uso de este tipo de preguntas
en las clases, y esto es hacer que participen los estudiantes. Si hay problemas, entonces yo tengo que buscar una solución para mejorar la actividad de la clase. Ahora, generalmente sé dónde está la clase, sé lo que están pensando y puedo establecer una comunicación de dos vías. Así podemos discutir los temas y esto refleja mi conocimiento y su conocimiento conjunto. Entonces no es solo que yo esté hablando de lo que sé, sino que les puedo responder también sus propias preguntas. Igualmente, así podemos alentar la participación y la asistencia. Generalmente mis clases están muy llenas y además los estudiantes adquieren experiencia para discutir matemáticas y ciencias entre ellos. Queremos darles también habilidades de diálogo y les damos la oportunidad de practicar. Ahora les voy a dar un ejemplo de cómo trabaja un grupo de maestros para incorporar la enseñanza activa en sus lecciones. Tenemos aquí, por ejemplo, este caso de Maine, que está en el extremo noreste de Estados Unidos, que es una de las áreas más pobres y con niveles educativos más bajos de Estados Unidos. Generalmente nuestros estudiantes son los primeros de su familia que van a la universidad. Y la graduación, por supuesto, siempre es maravillosa porque vemos ese día en el que para las familias significa tanto ver a sus hijos que fueron a la universidad. Bueno, en la Universidad de Maine les dimos a los estudiantes este examen común, que es el ECO-EVO+. Es una prueba general sobre evolución y ecología. Pueden ver más en el link. Ahora, en todos estos campuses universitarios, los estudiantes tenían varios entendidos incorrectos. El 68% dijo mal que las plantas toman el carbón directamente del suelo, o sea que a medida que crece el árbol va absorbiendo el carbono que tiene en el ambiente. El 72% también se equivocó en su respuesta, diciendo que el CO2 se usa como fuente de energía en los organismos fotosintéticos. El 64% también se equivocó y dijo que los elementos como el fósforo, potasio y nitrógeno son fuentes directas de energía. Realmente había una confusión general sobre lo que es la energía y qué suministraba la energía y el carbono para el crecimiento de las plantas. Una vez que vimos que todos tenían este malentendido compartido, desarrollamos distintos procesos con pruebas y preguntas de evaluación. También vimos nuestras metas más claramente para ver qué queríamos enseñar y lo basamos en una actividad de clicker. Las siguientes son nuestros objetivos. Primero queríamos que entendieran los roles de la energía, de la luz y del dióxido de carbono en los organismos fotosintéticos, luego que identificaran el efecto de los nutrientes en el crecimiento de estos organismos. Además, vimos una excelente oportunidad para hablar sobre los ciclos globales de los niveles de carbono atmosféricos y cómo este afecta también nuestro medio ambiente. Ahora, como también estábamos trabajando en un ambiente culturalmente un poco más cerrado al resto de Estados Unidos, quisimos respetar los antecedentes de nuestros estudiantes y escogimos productos que conocían, especialmente porque era una comunidad rural. Entonces teníamos madera, que Maine es un estado maderero, las papas, porque también las cosechan en grandes cantidades, y son ejemplos terrestres, pero queríamos un ejemplo del mar, y un ejemplo fue este tipo de alga de azúcar que se usa mucho para cosméticos y alimentos. Pero vimos a medida que desarrollábamos la clase que podíamos tal vez mandarles un mensaje incorrecto de que un mayor dióxido de carbono produce un mejor crecimiento de las plantas. Entonces sería decirles incorrectamente que puede ser bueno tener más dióxido de carbono para el crecimiento de las plantas. Ahora, el fake news, las noticias falsas, son un peligro porque están exponiendo a nuestros estudiantes y a la gente en general a este tipo de noticias. El mundo está perfectamente bien, el calentamiento global es bueno, el dióxido de carbono es nuestro amigo, dicen los científicos. Entonces, lo que necesitábamos hacer era poder ayudarles a enfrentar este tipo de noticias y darles conclusiones más matizadas.
Lo que es interesante y sorprendente de este artículo es que lo presentan muy científicamente. Los científicos condujeron un estudio que indica esto, todos están de acuerdo en esto, y lo que quisimos hacer además fue darles la oportunidad de que descifraran qué le falta a ese artículo. Por ejemplo, te presentamos ideas de temperatura global, cambios en los niveles de precipitación, también de las posibilidades de pandemias y de enfermedades que pueden extenderse a Maine, a sus hogares, e igualmente sobre las especies invasivas, y hablamos de la madera y de cómo cuando la mueven realmente se puede afectar el ambiente local. Igualmente, presentamos nuestros ejemplos terrestres, pero queríamos hablar a la vez del acuático, con estas algas. Entonces, esta alga es un tipo de alga fotosintética cuyo cuerpo consiste de estructuras tipo hoja plana. Le hicimos las mismas preguntas a los estudiantes como las que les hice a ustedes anteriormente. Aquí tenemos dos imágenes, la A y la B. La parte de arriba es normalmente como crecen las líneas o las cuerdas en el mar. Entonces aquí tenemos una cuerda en el mar, la pusieron en el océano y regresó unos meses después y les preguntamos de dónde venía la biomasa de estas algas. Y eso le hicimos la pregunta a los estudiantes. Y aunque acabamos de hablar de plantas y crecimiento de las plantas, los estudiantes estaban muy confundidos cuando todo el proceso se pasó al océano. Entendían el proceso en tierra, pero en cuanto entramos al océano había una gran confusión. Ahora, después de que lo discutieron entre sí, pudieron nuevamente entender que es el dióxido de carbono el que produce esta biomasa. Ahora, lo bueno de todo esto es que nos dio una gran oportunidad también de hablar cómo el incremento en dióxido de carbono también está teniendo un impacto en nuestros océanos o en los cuerpos de agua en donde vivimos. Los estudiantes no tenían ni idea que el dióxido de carbono también afectaría a los océanos y aquí vemos cómo el dióxido de carbono se disuelve en agua de mar. Y cómo se tarda y podemos ver que hay un incremento de este dióxido de carbono que hace que los océanos se vuelvan más acídicos, más ácidos, ¿no? Y esto ve como ellos pensaron que el cambio climático estaba afectando la tierra, pero no el mar, y aquí hubo un gran cambio. La otra cosa buena es que pudimos dar un ejemplo de cómo los granjeros en el mar están utilizando las algas para combatir algunos de los problemas del cambio climático. Esto es un diagrama de una institución local. Aquí les están explicando cómo si se agrega el dióxido de carbono y más agua ácida, incrementa los niveles de ácido del agua y esto daña todos los organismos que son moluscos, que forman concha, ¿no? Como las almejas, etcétera, que son sumamente importantes a los estados que son costeros, ¿no? Cerca del océano. Y esto es sumamente importante para las comunidades locales que muchas veces tienen problemas para seguir a pie económicamente hablando. Pero a la hora de desarrollar o poner estas algas, absorbe el dióxido de carbono, disminuyendo los niveles de acidez y haciendo como un efecto de halo para que haya más agua y se pueda crecer más de estos moluscos. Entonces, el plantar estas algas también estaba ayudando a la industria de los crustáceos y mutuamente. Y finalmente a la economía. Esto era una operación de ganar-ganar. Lo que hicimos entonces es, les dimos prueba común a todos. Tuvimos una junta donde estábamos hablando de las metas, los objetivos, las actividades locales y los recursos. Les pedimos a los profesores que enseñaran la actividad y luego tuvimos también reuniones en línea para hablar sobre estos temas. Compartimos información que habían aprendido los estudiantes. Alguien que nos dio la clase, por ejemplo, dice, esto es lo que pasó y me fue muy bien, con esto batallamos. Y juntos nos reuníamos, hacíamos el compromiso de realizar los cambios necesarios. También les dimos a los estudiantes pruebas preimpuestas pruebas antes y después de la actividad para saber los conocimientos que tenían antes de la actividad y después de la actividad. Hicimos la misma pregunta, una pregunta similar. Aquí estamos hablando de un árbol de maple que va a tener una masa de 1 tonelada o más y que es comparado con el alga que tiene una semilla, que viene de una semilla que es de menos de 1 gramo. Entonces se pregunta, bueno, ¿de dónde viene esta biomasa? No de todo este árbol. Y lo padre de esta pregunta es que
con todos los alumnos tenemos un algoritmo que podemos ver la curva de aprendizaje y podemos ver en tiempo real qué es lo que dijeron. Y vimos que con el examen previo había una gran mezcla de respuestas de agua, luz solar, nutrientes, cosas incorrectas. Pero cuando ya hicimos la prueba posterior, vimos como la mayoría de los estudiantes ya tenían una respuesta correcta. Es una manera muy buena de saber cómo podemos todos trabajar juntos, desarrollar la lección de la clase y aprender, hacer que los estudiantes aprendan más. Y luego dimos una versión, o tenemos una versión finalizada de este análisis y lo hicimos en todos los campus. Presentamos este examen, compartimos la actividad y, como les dije, hablamos de las áreas, de la fuente del curso, ¿no? Para poder hacer esta fuente del curso tienen que publicar todos los artículos científicos. Entonces estos son planes muy innovadores en las clases y tienen el mismo tipo de revisión por todos los colaboradores como si fuera otro tipo de publicación. Todos trabajamos en conjunto, compartimos estos materiales para que todos lo puedan utilizar en sus clases. Aquí tenemos esta revista es maravillosa porque se basa en los hechos, se llama Course Source, es de acceso abierto, de código libre, puede ser revisado por sus colegas, se enfoca en los recursos que están de aprendizaje activo, que es muy bueno para nosotros porque es una buena oportunidad para intercambiar esta información que normalmente no la tenemos, y se enfoca también en los recursos para dar las clases de biología en la universidad. Lo más importante es que está apoyado por dos de nuestras grandes fundadores y de la mayoría de las sociedades de biología. Entonces están aprobados toda la información está aprobada por todas estas organizaciones. Quiero terminar proponiéndoles un modelo, una propuesta de un modelo, ¿no? Esto fue desarrollado por la gente que realmente le preocupa mucho cómo enseñarle a sus estudiantes, y no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Y quiero invitarlos y darles la oportunidad, invitarlos a que formen grupos de colaboración, determinen las dificultades conceptuales de los estudiantes, desarrollen los objetivos de aprendizaje, las lecciones activas, incluyendo las que están aquí, las pueden utilizar en sus clases, y luego reúnan los datos de cómo están aprendiendo sus estudiantes y compártanlos entre ustedes y repitan este proceso una y otra vez. En conclusión, entonces, los estoy invitando, como lo hemos hecho en Estados Unidos, a alejarnos, a tener a alguien enfrente, nada más dándoles toda la información, una disertación, a tener una clase de aprendizaje activo. De esta manera, los estudiantes no van a reprobar tanto, van a aprender mucho más, tienen la oportunidad de resolver problemas activamente en clase, y esto ayuda a todos los estudiantes de diferentes antecedentes. Es algo que lo estamos utilizando en Estados Unidos, se está expandiendo cada vez más y más en todo Estados Unidos, y ha sido muy emocionante ver cómo crece.